¿Cómo me puedo parecer a Jesucristo? Hay tres cosas que podemos hacer para parecernos a Jesucristo. Una es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento que tenemos que cumplir. Porque cuando amemos a Dios y amemos a nuestros hermanos, entonces todos van a reconocer que nosotros somos cristianos. Renunciar al pecado es la número 2. Y la número 3, nosotros tenemos que desarrollar nuestro crecimiento espiritual. La palabra de Dios dice en el libro de Lucas, en su capítulo 2, versículo 52, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, para con Dios y con los hombres. ¿Qué significa eso? Que debe de ser notorio nuestro crecimiento y que los hombres también deben de ver cómo Dios ha obrado en nuestra vida y cómo comenzamos a parecernos a Jesús. ¿Por qué hay que parecerse a Jesús? Porque la doctrina de Jesús fue clara. Uno de sus principales mandamientos fueron que debemos de perdonar a nuestros enemigos. No importa lo que te hayan hecho, tú tienes que saber perdonar a tus enemigos. Tenemos también que aceptar como doctrina de Jesús que debemos de amar a los que nos aborrecen, bendecir a los que nos maldicen. Eso es difícil, pero es una doctrina de Jesús. Cuando nosotros comencemos a hacer eso, entonces los demás van a comenzar a reconocer lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. La Biblia dice en el libro de los Romanos, en su capítulo 12, que debemos de entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo para el Señor. O sea, en otras palabras, debemos de entregarlo todo, pero cuando nos habla de un sacrificio, no se refiere a un holocausto. Un holocausto era lo que hacían, por ejemplo, los sacerdotes, que llevaban un becerro o llevaban una oveja y la presentaban delante del Señor como un sacrificio. O también hubo un último sacrificio que fue la muerte de Cristo y la resurrección. Él se entregó como el último sacrificio. Pero el sacrificio que se refiere el libro de los Romanos, su capítulo 12, es entregar nuestros cuerpos vivos delante de la presencia de nuestro Señor, es matar los deseos de la carne, porque no vamos a morir físicamente, sino morir carnalmente, no hacer los deseos de la carne, sino hacer los deseos del Espíritu. Y cuando estamos conectados con Cristo, un espíritu somos con Él. Por eso nosotros debemos de tratar de cada día más hacer la voluntad de Dios. En una ocasión le preguntaron a Jesús si tenía hambre. Le dijo, mira, la comida mía es hacer la voluntad del que me envió. Hacer la voluntad de Dios. Para parecernos a Cristo, hay una célebre palabra que dice que es imposible poder ser como Él, pero es obligatorio que lo imitemos. Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Tratemos de que nos identifiquen, porque nuestro andar, nuestro caminar, nuestra forma de vestir y de expresarnos sea semejante a las doctrinas que nos dejó nuestro líder, que es Jesús. Todo discípulo se tiene que parecer a su líder. Si no eres hijo, si no te pareces al Padre, no eres hijo. Y si no eres hijo, no hereda. Y si no hereda, entonces no tendrás parte en el reino. Y si no tienes parte en el reino, imagínate tú. Y la salvación. Nosotros vinimos aquí, a esta tierra, no a pasar por pasar. Tenemos que lograr adquirir lo más preciado que necesita un cristiano, que es la salvación.